Buenos días, este es nuestro parcial de Filosofía de la Educación y para responder a la primera pregunta en la que Kant y Rousseau son tutores legales de un niño o una niña, vamos a presentar el siguiente diálogo. Primero que todo, vamos a resaltar las posturas de cada uno de los autores. Por la parte de Rousseau, él busca principalmente regirse por el orden natural y afirma que si la educación es buena, el hombre será bueno. Y por el lado de Kant, él busca principalmente el desarrollo del pensamiento crítico y ser obediente. Ahora, con base en esto, en el diálogo, los hombres van a leer la postura de Rousseau y las mujeres van a leer la postura de Kant. Entonces, comenzamos. ¿En qué colegio vamos a meter al niño? En un colegio capaz de establecer reglas estrictas, pero flexible a escuchar a los estudiantes. No, 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 no. Lo único que van a lograr es volver a un niño un mentiroso que esconde todo. No se deben poner, sino experimentar las consecuencias. Pero ¿cómo puede ejercer su razón crítica si no hay quien le imponga reglas firmes? Es importante la razón crítica, pero primero hay que formar al niño según su edad y que entienda la situación de inferioridad en la que se encuentra. Yo ya lo había escrito en el Emilio, ¿no lo leíste? Dice, desde hora temprana sienta sobre su cabeza altanera el duro yugo. Y además siempre escribí a las escuelas. Tratad a vuestro alumno según su edad. ¿Cómo haría algo diferente con mi hijo? Sí, exacto. Hay que sacarlo de la minoría de edad. Pero nadie le va a imponer nada a mi hijo. Él necesita por medio de su naturaleza crecer. La educación lo va a llevar hasta ese punto, pero sin exigirle nada, como dice en el Emilio. A las plantas se le forma mediante el cultivo y a los hombres mediante la educación. Yo necesito es que critique pero obedezca. Así va a poder salir de la minoría de edad para después ser autónomo. Esto también lo escribí yo en mi ensayo, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Muy claro dice, razonad todo lo que queráis pero obedeced. Al igual que dices tú, ¿cómo haría algo yo diferente con mi hijo? Que no. El niño debe ser libre, no necesita de la educación para tomar decisiones. Mientras aprenda a criticar, yo no tengo problema entonces. No hay nada peor para el niño que le den la posibilidad de discutir. ¿No ves que lo expones a pensar que es el maestro y no le va a permitir entender su lugar de estudiante? Igual va a tener que aprender de alguna manera. Pero aprender de verdad, no solo intelectual, sino de su vida cotidiana en la que vive. ¿Y entonces cómo vamos a decidir? Pues bien, la única manera es tener otro hijo y cada uno educarlo a nuestra manera. Bueno, pues tocará porque contigo no se puede razonar. Como podemos ver en el diálogo, aunque ambos filósofos tienen posturas diferentes, son conscientes de que tienen un objetivo en común: educar a su hijo o hija de una manera integral, que crezca como un ser humano completo, capaz de pensar, sentir, ser libre y vivir en comunidad. Bueno, la siguiente pregunta a la que le vamos a dar respuesta es la que está relacionada con el Wu Wei y con lo expuesto por Rancière. Para comenzar, pues nos gustaría abordar dos conceptos que para nosotros son súper claves y que pues son mencionados por Rancière en su libro y que pues nos van a permitir entender mejor la evaluación que vamos a realizar en torno a esta clase. En primer lugar, tenemos el maestro explicador, que es aquel que fuerza la capacidad ignorante del estudiante y lo obliga, por decirlo así, que comprenda que la única forma de entender es por medio de la explicación del maestro, mientras que el maestro emancipador es aquel que le permite al estudiante que primero él se pruebe por sí mismo y que sea consciente de que la explicación no es el centro de del proceso de enseñanza. Bueno, con base en la anterior, consideramos que la clase se balancea entre el maestro explicador y el maestro emancipador. ¿Por qué? Las dinámicas de la clase nos permiten descubrir a nosotros mismos como estudiantes y acercarnos a los textos antes de que el profesor explique. Entonces, cada grupo ha tenido la oportunidad de acercarse al texto de manera individual, de tener un contacto directo entre libro y estudiante, sin que el profesor esté mediando y pues se ha notado que se ha logrado entender los contenidos y hasta explicarlos. Sin embargo, como nosotros tenemos un acercamiento de cierta manera limitado al texto, en este caso el hecho de que el profesor ya cuenta con una experiencia dictando esta clase, él ya llevaba a cabo estas interacciones y reflexiones con los estudiantes con base a estos textos, em,
pues su explicación resulta muy relevante y nos permite enriquecer el conocimiento y la discusión de manera muy positiva. Bueno, por otro lado, también vamos a establecer otros dos conceptos, que es el Tao y el Wu Wei. El Tao es la propiedad intrínseca de todas las cosas que se encarga de guiar el camino. Es el principio, pero también es el fin. Y el Wu Wei es el ritmo, bueno, seguir el ritmo del Tao. Ahora en la clase, el Tao lo podemos ver en las preguntas del inicio de la sesión, en las que el profesor nos pregunta si alcanzamos a leer, qué entendimos, si sí, entendimos o no. Y de esta manera nos da, digamos, nos da esa lección y nos permite relacionarlos con los contenidos y las lecturas de manera libre y personal e individual, y nos da la posibilidad de entenderlo teniendo en cuenta los conceptos o experiencias que hemos tenido antes en nuestra vida cotidiana, antes de tener una explicación por parte del profesor. Una parte que puede ejemplificar y asegurar una cita del texto sería tener en cuenta la página 19 cuando se menciona que tampoco yo diré que he estado, lo descubrirás por ti mismo, librándote de todo deseo, de toda emoción, viviendo sin esfuerzo, sin acción alguna, que esté en oposición con la naturaleza, con un movimiento tan calmo, tan regular como el océano que está delante de nosotros hasta dejarte llevar hasta Tao. Pienso que lo que habla Wu Wei se ve reflejado en la clase con el profesor cuando él no nos juzga por no leer los textos, cuando él no limita la participación de los estudiantes por solo haber leído un fragmento del texto. No, él toma todos los recursos que nosotros le brindamos en la clase y así va tejiendo el hilo conductor de cada clase. Y se ve reflejado lo que habla Wu Wei cuando habla de que debemos ser ese mar en calma que deje fluir el proceso de aprendizaje de cada estudiante. En general, valoramos la clase de manera muy positiva. Consideramos que aunque el profesor no es para nada ignorante, y si puede ser cierto que siempre tenga ases bajo la manga para las siguientes lecciones. No es una clase en que la inteligencia del maestro se esté poniendo por encima de los estudiantes, sino que por el contrario, este se esfuerza en proveer un espacio para el diálogo y la reflexión conjunta, donde incluso intenta pasar por ignorante para que sus estudiantes puedan construir conocimientos por sí mismos, pero, de ser necesario, jamás les negará una explicación.